Hola, me presento como instructor del área del transporte, el tránsito y la seguridad vial. Mi nombre es Luis Felipe Pacheco Castro. Yo los voy a invitar en este recorrido por este video a reconocer y a conocer la historia de la seguridad vial y el surgimiento de ella en Colombia. Los pasos que se vinieron dando desde la historia, desde el dios Hermes, en su posición allá con su brazo levantado, indicando la orientación y el sentido en el que se debería circular por las vías en Roma. Pero antes de eso existió en la China, hace 2 milenios, las clases distinguidas para obtener los títulos deberían demostrar sus habilidades en el control de los coches, los carruajes. Para esto se debían formar una serie de escuelas especializadas donde ellos iban y les enseñaban a tener ese tipo de coordinación, cuya labor era formar personas en el manejo y en la destreza para los coches. Se puede decir que hay una escuela en donde inician, ¿no?, lo que reconocemos escuelas, los CEA, los Centros de Enseñanza Automotriz, que muy bien lo hacen. Esa loable labor de educar en el conocimiento, en las habilidades también y en la destreza para obtener la licencia de conducción. La historia nos habla a nosotros desde los romanos y ahí está de nuevo la imagen del dios Hermes con su brazo levantado, el brazo derecho indicando la forma de orientarse. En Roma tenían 1500 kilómetros para el desplazamiento de la población que contara con vehículos. Con el afán de ser ordenado, cómodo y rápido el tránsito en dicha red, fue necesario diseñar un código de tráfico. La primera señal de pares ellos las tallaron allá y nos indicaban en esas piedras o esos mojones que comúnmente le llamamos. Hacían senderos peatonales, de todo era diseñado y dentro de lo empírico que ellos conocieron, porque también tenían personas especializadas, hicieron sus mapas y coordinación para que pudiesen tener un mejor desplazamiento. Los comienzos de la seguridad vial se da con la aparición de la rueda también, la necesidad de crear un artefacto formado fundamentalmente por ruedas y un habitáculo sobre la misma que permitiera el desplazamiento de las personas y las cosas. De esta manera comenzó el concepto de vehículo por medio del transporte de seres humanos y transportar dentro de ellos sus pertenencias, pero eran de tracción animal o de tracción humana, los que, en el cual se desplazaban, alándolo. A medida que se iban masificando estos vehículos, comenzaron a aparecer los primeros problemas que, que causó la muerte del papá del rey Edipo. Edipo mata a su padre a raíz de una discusión sobre el derecho del paso en un cruce de camino. En el año 1300 se realizó en Roma una multitudinaria peregrinación, por lo que el Papa Bonifacio XIII se vio en la obligación de velar por el éxito del evento y dictó una norma para que los vehículos circularan por la izquierda, por lo que hoy en día solo en Inglaterra y en los países que estuvieron bajo su influencia se circulan por la izquierda. Resulta que 5 siglos después que se dictara esta norma, en el año 1300 entonces, con el motivo del año santo, esta actividad fue sugerida por el Papa Bonifacio XIII. Se sintió muy mal por lo sucedido. Allá hubo, entre esa peregrinación, un tumulto de personas y fallecieron muchas personas y muchas personas lesionadas por una actividad que se dio. Entonces él ordena pintar unas rayas blancas en el centro, donde por un lado transitaran los peatones y por el otro lado circularan los vehículos. Y ahí comienzan ya a organizar y a manejar unos sistemas de circulación. Napoleón Bonaparte cambió el sentido de la marcha en todo su imperio, lo que dominó en la parte de él, pero nunca pudo incluir a Inglaterra dentro de su imperio. Por eso es que en Inglaterra circulan los vehículos por el costado izquierdo y la dirección va al lado contrario, o sea, al lado derecho. En la época de Isabel la Católica, los carreteros que ocasionaban accidentes debido a la conducción en estado de embriaguez o de ebriedad, que comúnmente se dice, tenían que pagar una multa. Dicha multa era mayor que muchas de las otras infracciones, igual que en nuestro país, de acuerdo
a la Ley 769 del 6 de agosto del 2002, modificada por la Ley 1696 del 2013, donde se establecen, de acuerdo al grado de embriaguez, hasta 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes. Ese tipo de sanciones y la suspensión de la licencia hasta por 10 años. No ha cambiado mucho, simplemente que nosotros somos los que no hemos querido evolucionar. En el año 1584 el virrey de Valencia dispuso la pena de excomunión. Esa pena era mayor a quienes dejaban aparcados sus vehículos en las calles donde deberían transitar las procesiones más solemnes. En el año 1767 el rey Carlos III hizo un listado de multas destinadas a la infracción, en lo que era como una especie de código para circular por los caminos de Madrid hasta Aranjuez. Los ingresos recaudados por dicha multa eran destinados al arreglo de las rutas. Eran muy organizados y empieza a aparecer la primera señal de pare. Eso se da en Alemania. En el año 1892 consistía en una calavera metálica que se iluminaba de noche. La implantación de esta señal provocó el pánico de los viajeros. Nosotros aquí en Colombia hace como aproximadamente 10 años se hizo una campaña, las cruces en el piso, las cruces negras, que motivó a muchas personas a recordar que ahí se había suscitado un accidente de tránsito, que habían fallecido personas, pero las personas se quejaron porque también impactaba mucho. Empezaron a tener miedo en el momento de circular por esa zona o por ese sector. Y no se debe causar temor ni miedo, es respeto hacia la conducción. Hace 245 años se inicia la historia del automóvil. El 23 de octubre de 1769, Nicolás Joseph Cugnot realiza la primera prueba subido en un carromoto por las calles de París. Ese carromoto se llamaría Fardier. Se trataba de una especie de triciclo provisto de una máquina de vapor compuesta por una caldera y un motor de 2 cilindros verticales. La rueda delantera era la tractora, la que alaba las 2 ruedas traseras, pero ella era la que tenía la dirección para moverse gracias al desplazamiento de 50 litros de agua repartidos en cilindros, en los 2 cilindros que portaba el vehículo o el carromotor o el carromoto. El 29 de enero de 1886 ocurrió un hito muy importante en la historia. En Berlín el señor Benz patentó el primer vehículo movido por motor por explosión. Karl Baer, el ingeniero alemán, fue el responsable de diseñar el primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna en 1885, hijo del ingeniero ferroviario. Realizó en 1877 los primeros experimentos sobre motores de combustión, de los cuales dotó a un vehículo de 2 ruedas. En 1924 Mercedes-Benz empezó a montar frenos en todas las ruedas de los automóviles. En 1941 la marca BMW tuvo en cuenta a los acompañantes y al conductor y diseñó un habitáculo para protegerlos. La cabina, que es una especie de confort para cada uno de los participantes o los que van dentro del vehículo. A principios de los años 50 empezaron a realizar los primeros crash tests o los dummies. Son los muñecos o diseños que tienen ellos para que vemos ahí en la pantalla donde están haciendo pruebas, porque anteriormente utilizaban a personas que contrataban o animales para este tipo de pruebas, pero pues obviamente tenían que asegurarla y pagarles en los casos de que fallecieran y era muy costoso. Los dummies ayudaron mucho y la creación, porque con ese tipo de impacto pues obviamente en las pruebas quedan totalmente deteriorados. Volvo en 1959 empezó a usar el cinturón de 3 puntos, lo diseñó y lo colocó. El invento ha salvado más de 10 millones de vidas y en el año del 60 al 70 Bosch crea el ABS, que es una especie de freno electrónico que ayuda a darle una especie de freno antibloqueo a las ruedas. Y el ESP, que es una especie de péndulo de manejo de estabilización de los vehículos, para evitar la siniestralidad y reduce al 3.5%, mientras tanto los frenos de disco se convirtieron en los protagonistas de la historia de la seguridad vial. En 1980 apareció el airbag,
Son esas bolsas de aire que van colocadas dentro de los vehículos y por fuera también, que hoy en día se utiliza. Entonces la renovación de eso da una gran parte de la historia de la seguridad vial. Y aquí vemos en este dibujo el recorrido de la historia de la cual ya les venía hablando. El paso a paso de ella desde 1924, 1940, desde 1950, los años 50 y el 96, y así hasta nuestros días. Entonces, en las primeras décadas estos vehículos seguían siendo simples carruajes, pero ahora con un motor que realizaba el trabajo de moverlos, debido a esa etapa futurista. Los vehículos eran capaces de desarrollar velocidades cada vez más altas y así siendo indispensable para comenzar la idea de desarrollar elementos de seguridad para evitar accidentes. Desde mediados del siglo XX la investigación tecnológica viene aportando nuevas y efectivas soluciones para satisfacer las demandas de la seguridad de los usuarios. Es ahí donde comienzan a crear ya, porque a mayor velocidad, mayor problema. Pero se crean la seguridad activa y la seguridad pasiva en los vehículos, que mejoran las condiciones de las personas que van dentro de los vehículos. ¿Qué es la seguridad vial? Se trata de un conjunto de normas reguladoras, pero como estrategia para evitar y reducir los accidentes, para minimizar las consecuencias de los mismos, pero establecen unas condiciones de tránsito, a su vez son la responsabilidad de tanto del conductor como de los peatones que circulan en las vías públicas o privadas en Colombia, que incluye toda la tecnología utilizada en los medios de transporte. Ya les hablaba de la seguridad activa y la seguridad pasiva. ¿Cuál es la seguridad activa? Son los elementos que traen los vehículos provistos para ayudar a evitar los accidentes. Ayudar a evitar los accidentes. Y yo como conductor, ¿qué utilizo? Pues la dirección, los frenos, la suspensión, las luces, el pito, el limpiaparabrisas y todas cantidades de elementos que están ahí diseñados para eso, para evitar. El aire acondicionado también es una de las seguridades activas. Y la seguridad pasiva son los elementos que trae el vehículo provisto para ayudar a reducir o minimizar los daños cuando ya se suscitó el accidente. Y entonces ahí donde viene el airbag o la bolsa de aire, el apoyacabezas, también el vidrio panorámico que le decimos nosotros, el parabrisas, cumple doble función. Y dentro de esos tipos de seguridad pasiva está el chasis, está también el cinturón de seguridad, está la carrocería y todo ese tipo de elementos que reducen los daños a las personas cuando ya se suscita el accidente. La suspensión independiente en el año 1931 fue cuando se creó el sistema, que es un conjunto de neumáticos, que son hidráulicos, que tienen unos resortes metálicos, frecuentemente de gomas, magnéticos que aíslan las irregularidades de la carretera. Por ejemplo, suspensión en caso de un resalto, en caso de tener, por ejemplo, un hundimiento de la vía, y cualquier tipo de cosa ayuda a tener una estabilidad a los vehículos, pero por eso hay que tenerles siempre estar pendiente de hacerle unos tipos de mantenimientos. Llegando a los años 40, en el 41 fue la empresa BMW quien creó el habitáculo. Ya vemos en la pantalla el costado izquierdo, el vehículo ya con el habitáculo para la protección, pero esos eran muy rígidos en esa época. Michelin en 1946 dio paso al neumático radial, que era mucho más estable y flexible. Entonces vienen con tela, banda de rodamiento, inner liner, talones, pared lateral y unos acondicionamientos a esas ruedas para que mejoren las condiciones de seguridad. Y aquí aparece el más grande de la historia, que es el señor William Phelps Eno. Fue quien diseñó el primer código de circulación en el mundo, en Nueva York. Pero Eno nunca aprendió a conducir un vehículo. Su inquietud parte de la inseguridad que él a diario veía en el trasegar, porque él de todas maneras se subía a los vehículos y tenía que hacer parte de los peatones. Inventó muchos elementos que caracterizan hoy en la circulación mundial, tales como algunas señales, paso de cebra. Además hizo sin haberse puesto jamás al volante, porque no sabía conducir. Dentro de todo ese tiempo, en la parte neoyorquina y norteamericana a principios de los siglos XX, un inventor
al cual le debemos muchos tipos de situaciones para el mejoramiento de la circulación. En este contexto que aparece en la historia, su vida profesional se centró en los negocios inmobiliarios de su familia. Ante la magnitud alcanzada los problemas de tráfico neoyorquino en el 900, Eno publicó un trabajo al respecto proponiendo una serie de soluciones que se llamaría así como situaciones urgentes, la reforma del tráfico de nuestras calles. Ahí vemos nosotros en la figura cómo era el desorden de cada uno de los vehículos porque no tenían un tiempo de orientación y no se demarcaba, no se señalizaba en esa época. Comenzaron a tener ellos dentro del tráfico, en las vías, por los diseños que él iba haciendo, el mejoramiento. ¿Qué sucedió en 1903? Eno publicó el trabajo respecto proponiendo una serie de soluciones. Su título era bien expresivo, como una necesaria y urgente reforma al tráfico de nuestras calles. ¿Por qué? Porque reformarlo era siempre la preocupación de él, a pesar de que él no conducía, pero él veía dentro del transitar permanente la cantidad de problemas que se suscitaban porque no había una coordinación exacta. Existía para la época algunas autoridades en 1903, sin un tipo de regulación viaria. Tampoco existía un cuerpo policial encargado especialmente del asunto. Todo se quedaba en manos de los usuarios y su buen sentido, pues no había el tipo de orientación que hoy existe, que son aquí en Colombia la Policía Nacional de Carreteras en su cuerpo operativo, que trabajan dentro de las carreteras municipales, departamentales, dentro del territorio, y donde no existan también está el ejército y los reguladores o agentes de tránsito municipales. ¿Cuál fue la idea principal del libro de la reforma de las calles, el tráfico en neoyorquino? Todo vehículo circulara por la derecha, que las calles estrechas fueran de una sola dirección, que en los cruces más peligrosos colocaran en medio de una isleta, los carruajes tuvieran que rodearla. Entonces ellos se daba como las rotondas, lo que llamaban en otros países. Nosotros aquí se llama glorieta. Aparte le dicen romboy, pero el nombre técnico es la glorieta. Y para entrar en la glorieta, pues obviamente tengo que ceder el paso porque los que van dentro de ella son los que tienen la prelación. En 1907 salió una versión del código mejorada y ampliada bajo el título Calles de Tráfico Regulación. Por lo tanto, se podría decir que a partir de la segunda década del siglo automóviles empezaron a generalizarse, sumándose a los carruajes, tranvía para enmarañar más el tráfico, para hacerlo más voluptuoso. Ello obligó al audaz ingeniero Eno a incorporar más novedades y ahí llegaron los pasos de peatones, la señal de stop, las paradas de taxi, los letreros de parada, incluso ideó el metro, mucho antes de que nadie plantease en serio un ferrocarril subterráneo. Qué inteligente y qué aporte tan importante le dio, porque al decir enmarañar era que había mucho congestionamiento, pero no había señalización. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos mirado dentro de eso, hablábamos ya en el que el 23 Nicolás Joseph Cournot realizó la primera prueba subido en un carromato que le llamaron Fardier. Desde la fecha hasta nuestros días la evolución del automóvil ha sido constante, puesto que nada se parece a los vehículos actuales por su confort, su velocidad, su apreciación, su tecnología y todo lo que se le ha hecho a los vehículos. En esa época, pues mirábamos nosotros los problemas que generaban porque no había una coordinación, no había autoridad que lo regulara, y así fueron inventando y así fueron haciendo gracias a Eno, que fue el primero que empezó a diseñar ese tipo de códigos de tránsito. En la época de Augusto, mire que nos involucra también y nos trae a la primera historia de Augusto como emperador antes de Cristo, el año 63 antes de Cristo, debido a que ya se había surgido algunos casos de atropellos en las calles de los carruajes que ellos utilizaban los romanos para moverse. Y voy a hablarles aquí de la señal de pare. Les decía que era una calavera metálica
luminosa, y después la cambiaron, que ya quedó a nivel estándar en el mundo. Es roja con una leyenda de acuerdo al país y a su idioma. Asimismo se coloca dentro de ella, pero ya todos en el mundo sabemos que esa señal roja es como la señal del semáforo que nos dice a nosotros pare, que debemos parar, respetar, darle el paso, ceder el paso, porque nosotros del vehículo, nosotros tiene que estar totalmente parado ante una señal de pare, que debe estar neutro para que no se permita el movimiento, que debemos tener la pausa para respetarla. Entonces, la señal de pare, como vimos nosotros, ellos fueron diseñándole y la han ido diseñando. Aquí dice que la primera señal fue la de stop, creada obviamente en Nueva York. Aparece en el año 1970, se manejaba un decreto ley, el decreto ley 1344 de 1970, que se modifica el 6 de agosto del 2002. Y ahí aparece el artículo 55, que son los comportamientos de todos y cada uno de los actores viales, que están regulados, que deben, dentro de ese artículo dice que no pueden poner en riesgo la vida propia y la de los demás, que deben conocer las normas y señales de tránsito y que deben respetar a las autoridades de tránsito. Y en el 56, que aquí relaciona, dice que la obligatoriedad de la enseñanza en la educación vial es como una especie de cátedra, no dan un horario establecido, pero ya se da un diseño dentro de la parte pedagógica y estrategia a los niños para reducir el número de accidentes de tráfico o de tránsito de los niños y la edad escolarizada de los menores enfrentan los problemas que origina la movilidad en la ciudad, que la actitud de ellos debe mejorar y contextualizar a cada uno para caracterizar el problema de accidentalidad. Y siempre hemos estado nosotros mirando que cada vez se ha ido mejorando y mires al paso que vamos, ya vamos al 2002 y ya hay una norma. Se conoció ya en el año 2011, el 29 de diciembre del 2011, se crea la ley 1503, que por el cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías y se dictan otras disposiciones, que se asume la responsabilidad de contribuir con una política de seguridad trazada por el gobierno nacional, en el cual se buscaba disminuir significativamente la accidentalidad que se registra en las vías del país, que fue promovida por el gobierno. Y ya vienen una cantidad de artículos que se vienen utilizando para mejorar ese tipo de movilidad segura. Se crea el plan en el año 2011 hasta el 2021, la resolución 2273, que fue modificada. Aparece la resolución en el 2014, la 2273. Como bien le decía, aparece el Plan Nacional de Seguridad Vial, políticas de acción concretas, articuladas, integrales y controlables. Aparece dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial ese tipo de mejoramiento. El plan se convierte en la carta de navegación orientada y propiciada. Tiene unos pilares, tiene 5 pilares y se modifican y se implantan y se le da a conocer a cada uno de los departamentos y a los municipios para que ellos empiecen a implementar la seguridad vial como norma para el mejoramiento de las condiciones de movilidad para cada una de las personas que habitamos nuestro país, con el objetivo de reducir las víctimas fatales y no fatales a nivel nacional. Entonces hablaba de la ley 1503 del 2011. Entonces hablaba de los comportamientos y conducta segura. Pero para todo ese tipo de cosas había que a las empresas que estaban por fuera de ellas, a las empresas de transporte, se crea el decreto 2851. Se reglamenta un plan estratégico de seguridad vial, se da un mapa de siniestralidad y ahí vienen también los pilares que se deben ejecutar en cada una de ellas. Pero para hacer eso el gobierno también tiene que enviar una guía y aparece la resolución 1565 del 6 de junio del 2014. Entonces esa guía metodológica para la elaboración se le da a conocer a cada uno para que ellos comiencen a implementarla. Y aparece la resolución
La 1231 del 2016, por el cual establecen los criterios de evaluación. ¿Quiénes explican los criterios de evaluación? El Ministerio del Transporte, el Ministerio del Transporte y lo que tiene que ver con puertos y transporte, las oficinas departamentales y municipales de tránsito o las alcaldías, de acuerdo a la cantidad de vehículos que tenga la empresa. Pero se comienzan a crear una cantidad de dificultades, no se le presta atención y debido a todo ese tipo de quejas aparece la resolución 7495 del 2 de julio del 2020, por el cual se deroga esa resolución, que ya no se necesita el aval para implementar ese tipo de planes. ¿Por qué no se necesita el aval? Porque en la ley 2050 aparece, y esa ley 2050 del 12 de agosto del 2020 es donde se articula entre el plan estratégico de seguridad vial y el sistema de gestión, que es que el sistema de gestión se dice que a partir de la aplicación del sistema de gestión y la seguridad en el trabajo se debe implementar a partir de un trabajador, o sea que al articularlo todos quedan pendientes de que deben hacer y se debe hacer cada uno, que cada trabajador perteneciente a cualquier tipo de empresa en el ramo que sea, la misión que sea, debe tener ese tipo de planes articulados y que la responsabilidad no es del trabajador dentro de la empresa, sino fuera de ella, que yo debo comportarme y no poner en riesgo la vida propia y la de los demás para poder regresar a mi trabajo, a mis labores. También tengo el compromiso dentro de los contratos. Entonces, declarado la década de la seguridad vial dentro del plan, se dice que es un problema de salud pública. ¿Quiénes dicen que es un problema de salud pública? Pues no lo dice nada más y nada menos la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, porque dicen que cada año mueren 1.3 millones de personas en carreteras del mundo entero. Entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, pero son la segunda. Y dentro de ellas, por edades se vienen calificando las estadísticas. Entre 15 y 29 años, los jóvenes se están accidentando por tipos de irresponsabilidades porque no son preparados. Pero la preparación también es desde la casa. Nosotros como padres debemos buscar la forma de educarles también antes de darle un vehículo a conducir, que tengan la responsabilidad y que entiendan que no son ellos también, que cada uno que participa en la vida es responsable de sus acciones. Entonces les hablaba de las estadísticas, de acuerdo en la diapositiva y lo que ven nosotros en la figura, el dibujo, como un problema de salud pública, la cantidad de muertes y traumatismo, de acuerdo al rol que usted ocupe, se tiene en cuenta que los primeros son los motociclistas, el segundo vienen los peatones, terceros las bicicletas, y de ahí vienen cada uno de ellos ocupando, de acuerdo a la relación que nos envía a nosotros la Agencia Nacional de la Seguridad Vial. Pero la Organización Mundial de la Salud le hace un estudio a nivel general en todos los países y habla también de la población marcada por colores, definiciones por accidentes de tránsito, vehículos matriculados, pero también nos habla a nosotros de la parte económica, pero de la parte económica tienen que ver también por la falta de ingresos y también por la consideración de los vehículos no matriculados y vehículos también matriculados pero que no tienen las condiciones técnicas y mecánicas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mejorar, empezar nosotros a tener que cada vez que vayamos a conducir o vayamos a tener la movilidad en un vehículo nos brinde las condiciones, que no es por molestar, sino porque es una obligación del Estado velar por el buen funcionamiento de cada vehículo en las vías. Eso hace parte de una movilidad segura. La década de la acción de la seguridad vial del 2021 al 2030, entonces el diseño de la acción de la seguridad vial lo establece la Organización Mundial de la Salud con la resolución 74-299 mejora la seguridad vial en el mundo. Ellos quieren, siempre van estudiando y se van reuniendo para que se pueda alinear a la Declaración de Estocolmo.
El 10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial. ¿Por qué? Dicha estrategia comprende los conocimientos de normas, circulación, el desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes. Fecha elegida que se debe a un curioso suceso en la vida nacional, el cambio de mano. En nuestro país regía la norma ordenada en sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual que en Gran Bretaña, pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido del contrario por la derecha, por lo cual es una norma generalizada en la mayoría de los países. Cambiamos, pero Inglaterra sí quedó y Gran Bretaña todavía en la parte, en todo ese tipo de parte y parte de los países en Europa todavía los vehículos circulan, pero el sentido de la vía también no es igual al nuestro. Entonces la seguridad vial se refiere a medidas adoptadas para reducir los riesgos y lesiones, medidas como planes, como, como libros, pero es que esos libros se deben dar a conocer como estrategia. Entonces, coordinación de la colaboración intersectorial de los países de la región de América pueden mejorar la legislación, y eso es lo que nosotros aquí en Colombia hemos venido haciendo, mejorando la legislación, haciendo normas de circulación, pero tenemos que no obligarlos, simplemente que en los colegios, en las universidades donde se implante o se dé formación, donde se le dé educación a cada uno de nuestros coterráneos, se dé charlas de seguridad vial y se le implemente a cada uno de los participantes como actor vial para que mejore la condición de vida, porque es que esa causa de muerte por tráfico en los países, por los ingresos, no es por los ingresos, es por la capacidad de capacitarnos nosotros. Es eso lo que va a mejorar las condiciones de la educación. Porque tenemos que entender nosotros que la seguridad es un compromiso de todos y cada uno de los participantes en las vías públicas o privadas, que cuando yo me voy a subir al autobús, que cuando yo me voy a bajar el autobús, que cuando voy a tomar un tipo de vehículo, yo tengo que saber que ese vehículo tiene las condiciones y me garantiza una movilidad, que hay unas rutas, que hay una ciclovía, que hay una ciclorruta, que hay unos senderos peatonales, que yo debo conocer la funcionalidad de uno, para qué son las señales y qué sirve cada una de ellas. Entonces es ahí donde se interviene con educación. Y en ese paso ya, para terminar, les digo que gracias por tener en cuenta y mirar nuestros videos de enseñanza, de formación, porque nosotros con la educación mejoramos, porque la responsabilidad vial depende de mí, mi participación como actor vial. Entonces se despide de ustedes Luis Felipe Pacheco Castro, como instructor del área del transporte, el tránsito y la seguridad vial del Centro Agroempresarial Sena Huachica Regional Cesar, y les dice gracias por utilizar al SENA para su conocimiento y su formación e implementarlo en todas las vías, a los amigos, a los vecinos, a la familia, a todas y cada una de las personas que consideramos nosotros que no tienen una responsabilidad, y a aquellos que quieren participar promulgando una buena seguridad vial en Colombia. Gracias, les digo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por participar en la institución más querida de los colombianos. Gracias.